Cuando el imposible aconteció en el momento de mayor desesperación. Ana y Jorge eran un matrimonio que, a simple vista, parecía tenerlo todo. Ambos habían alcanzado éxito en sus carreras profesionales. Ana, una talentosa diseñadora de interiores, y Jorge, un ingeniero respetado en su campo. Vivían en una bonita casa en las afueras de la ciudad, un lugar tranquilo donde habían planeado formar su familia. Sin embargo, aunque todo parecía estar en orden en sus vidas, había un vacío profundo que ambos compartían. Desde que se casaron, habían soñado con la llegada de un hijo. Ana siempre había imaginado cómo sería decorar el cuarto del bebé, elegir los colores y muebles con los que, algún día, llenaría de vida un nuevo espacio en su hogar. Jorge, por su parte, fantaseaba con los momentos que compartiría como padre, enseñándole a andar en bicicleta o llevarlo a ver los atardeceres en el parque. El deseo de ser padres era una constante en sus conversaciones. Con el paso del tiempo, este anhelo se hizo más profundo. Habían intentado concebir de manera natural durante varios años, pero cada mes que pasaba sin resultados se convertía en una pequeña herida que iba dejando su marca en la relación. Ana intentaba mantenerse positiva, aunque en el fondo comenzaba a sentirse impotente. Jorge, quien normalmente se mostraba fuerte, también comenzaba a preocuparse. A pesar de la creciente preocupación, el amor entre Ana y Jorge no disminuía. Se apoyaban mutuamente, y aunque el tema del bebé comenzaba a generar cierta ansiedad, ambos buscaban consuelo en la idea de que tal vez, con un poco más de paciencia, lograrían su sueño. Eran una pareja que enfrentaba las dificultades unida, con una conexión emocional que parecía inquebrantable. Sin embargo, la presión social comenzó a intensificarse. Familiares y amigos no paraban de preguntar cuándo llegaría el bebé. Las indirectas en las reuniones familiares, las miradas de compasión y los comentarios bien intencionados pero dolorosos sobre el reloj biológico, hicieron que Ana y Jorge comenzaran a sentirse aislados en su lucha. Lo que antes era un sueño compartido, ahora parecía una batalla silenciosa que libraban en su interior. Las noches se hacían más largas para Ana, quien comenzaba a pasar horas en la cama preguntándose si algún día sería madre. Jorge, por su parte, intentaba calmar sus propias inseguridades, asegurándole a Ana que todo saldría bien. Sin embargo, ambos sabían que el tiempo seguía su curso y que sus esperanzas se estaban desvaneciendo lentamente. Este era el inicio de un camino lleno de incertidumbre, pero también de esperanza. Ana y Jorge, aunque abatidos por la realidad de sus dificultades para concebir, aún creían en su amor y en la posibilidad de que algún día, el hijo que tanto anhelaban llegaría para completar su familia. Lo que no sabían era que el destino les tenía preparado algo mucho más grande de lo que jamás habrían imaginado. Una mañana lluviosa, mientras Ana y Jorge esperaban en la sala de espera de la clínica, el ambiente pesaba con una mezcla de silencio incómodo y esperanza contenida. La lluvia golpeaba los ventanales, y Ana, mirando por el cristal, se perdía en sus pensamientos. Las manos de Jorge apretaban suavemente las de ella, en un intento de transmitir tranquilidad, pero la tensión era palpable. Finalmente, el doctor los llamó. Ambos se levantaron, intercambiando una mirada rápida, llena de miedo y expectativa. Al entrar al consultorio, el doctor, un hombre de mediana edad con rostro serio, revisaba los resultados de los exámenes con una expresión de preocupación. «Tengo los resultados de las últimas pruebas», dijo, sin levantar la mirada. El corazón de Ana comenzó a latir con fuerza mientras cada segundo se estiraba interminablemente. Jorge, siempre tratando de mantenerse firme, no soltaba la mano de Ana. «Lo siento mucho», continuó el doctor, «pero las probabilidades de que puedan concebir de manera natural son extremadamente bajas. Los tratamientos de fertilidad han mostrado poco progreso en su caso». Ana sintió que el mundo se desmoronaba. La voz del doctor se desvanecía mientras ella intentaba procesar lo que acababa de escuchar. Sus ojos se llenaron de lágrimas involuntarias, y aunque Jorge seguía a su lado, la sensación de soledad la invadió. «¿Y ahora qué?», preguntó Jorge, con la voz un poco quebrada, tratando de encontrar alguna solución en medio de la devastadora noticia. «Podemos seguir intentando tratamientos más avanzados», respondió el doctor, «pero deben estar preparados».
Las probabilidades siguen siendo muy bajas y podrían enfrentar decepciones aún más profundas. El silencio que siguió fue insoportable. Ana no podía hablar. Sentía como si una gran barrera invisible se levantara entre ellos y su sueño. Al salir del consultorio, las palabras parecían no alcanzar para consolarse mutuamente. Subieron al auto bajo la lluvia, y durante el trayecto de regreso a casa, el sonido de las gotas golpeando el techo del coche era lo único que se escuchaba. Ninguno de los dos sabía qué decir. Esa noche, Ana se encerró en el cuarto que algún día había soñado convertir en la habitación del bebé. La pequeña cama que había comprado en un arrebato de esperanza, meses atrás, estaba cubierta por una fina capa de polvo. Sentada en una esquina, con las rodillas abrazadas, se permitió romper en llanto. Cada sollozo parecía liberar el dolor acumulado de años de intentos fallidos. Jorge, mientras tanto, en la sala, miraba la televisión sin verla realmente. Su mente estaba atrapada en la preocupación por Ana, pero también en su propia impotencia. Sabía que ella estaba destrozada, y no tenía idea de cómo ayudarla. Al día siguiente, Ana evitó el tema. Jorge intentó acercarse, pero ella lo detuvo con una mirada rápida y evasiva. «Estoy bien», dijo, sin levantar la voz. Pero ambos sabían que no lo estaba. Había algo roto en el aire, una sensación de desesperanza que se había instalado en el espacio que compartían. Sin embargo, esa frialdad no duraría mucho. Ana comenzó a investigar alternativas en silencio, sin decírselo a Jorge. Pasaba horas navegando por foros y blogs de mujeres que compartían historias de tratamientos, clínicas especializadas y hasta terapias alternativas. Un día, mientras Jorge estaba en el trabajo, Ana hizo una cita en una clínica privada recomendada en uno de los foros. Era costosa, pero prometía un enfoque innovador que había dado resultados sorprendentes en otros casos similares. Esa tarde, cuando Jorge llegó a casa, la encontró con la mirada fija en su teléfono, perdida en sus pensamientos. «¿Todo bien?», preguntó él, intentando romper el silencio que ya empezaba a formar una brecha entre ellos. Ana levantó la vista, dudando un instante antes de responder. «Hice una cita en otra clínica. Me hablaron de un tratamiento nuevo, algo que podríamos intentar», dijo rápidamente, como si la velocidad de sus palabras pudiera suavizar el impacto. Jorge, sorprendido, se sentó junto a ella en el sofá. «¿Otra clínica? Ana, ya hemos visto a tantos doctores», comenzó a decir, pero ella lo interrumpió. «Lo sé, Jorge. Pero no puedo quedarme de brazos cruzados. Necesito saber que he hecho todo lo posible. Solo quiero intentar una vez más». Quería apoyar a Ana, pero el peso de tantas decepciones lo había vuelto más cauto, más protector de ella y de sí mismo. Sabía que su esperanza, aunque poderosa, podría llevarla a más dolor. Sin embargo, mirando sus ojos, entendió que ella necesitaba aferrarse a algo, a lo que fuera. «Está bien, vamos a intentarlo», dijo al fin, tomando su mano con suavidad. «Solo quiero que sepas que estoy contigo, pase lo que pase». Días después, llegaron a la nueva clínica. El ambiente era completamente diferente a las visitas anteriores. Las paredes estaban decoradas con fotografías de bebés, y en la recepción se escuchaba una música suave que intentaba calmar los nervios de los pacientes. Ana sintió una ligera esperanza al entrar, pero Jorge mantenía su postura reservada, observando cada detalle con escepticismo. La doctora, una mujer joven con una energía vibrante, los recibió con una sonrisa cálida. «Sé que han pasado por mucho, pero este tratamiento ha dado buenos resultados en casos como el suyo», explicó, mientras les mostraba las estadísticas y estudios recientes. Durante la consulta, Ana sintió un destello de alivio. La doctora no solo les habló de cifras y medicamentos, sino que parecía genuinamente interesada en su bienestar emocional. «Necesitamos que confíen en el proceso, pero también que se preparen para cualquier resultado. Esto no es una garantía, pero es una oportunidad», les dijo, manteniendo un equilibrio entre la empatía y el realismo. Ana salió de la clínica con una sensación mixta de miedo y esperanza, mientras Jorge seguía procesando todo en silencio. Esa noche, ya en casa,
Se sentaron en la mesa de la cocina con los documentos del tratamiento frente a ellos. Ana los repasaba una y otra vez, buscando señales que la convencieran de que esta vez sería diferente. Jorge la observaba desde el otro lado de la mesa, preguntándose si deberían seguir adelante. «Si esto no funciona, ¿qué haremos?», preguntó él en voz baja, sin querer sonar pesimista, pero incapaz de ignorar sus miedos. Ana lo miró directamente a los ojos por primera vez en semanas. «No lo sé, Jorge. Pero si no lo intentamos, siempre nos quedará esa duda. Y yo no puedo vivir con eso». El silencio que siguió fue pesado, pero había algo diferente. Esta vez, ambos estaban dispuestos a seguir luchando, juntos, aunque no pudieran prever el resultado. Ana sentía que, aunque el camino era incierto, no estaba dispuesta a rendirse todavía. El tratamiento comenzó poco después, y con él, una nueva rutina se instaló en la vida de Ana y Jorge. Cada mañana, Ana se levantaba temprano para administrarse las inyecciones hormonales. El pequeño refrigerador en su cocina ahora estaba lleno de medicamentos que prometían ayudar a su cuerpo a hacer lo que naturalmente no podía. La primera semana fue relativamente tranquila, pero al cabo de unos días, los efectos secundarios comenzaron a aparecer. Ana se sentía hinchada, con cambios de humor constantes y un cansancio que no desaparecía. Una noche, después de una jornada particularmente agotadora, Ana estaba en el baño, mirándose al espejo. Su reflejo le devolvía una imagen desconocida, como si su cuerpo hubiera comenzado a transformarse sin que ella lo pudiera controlar. Jorge la encontró allí, sentada en el borde de la bañera, con los ojos llenos de lágrimas. «No sé cuánto más puedo soportar esto», confesó Ana, con la voz entrecortada. Jorge se arrodilló frente a ella, sujetándole las manos. «Ya estás tan cerca», le dijo suavemente. «Sé que es difícil, pero lo estás haciendo bien. Vamos a salir adelante». El calendario de consultas médicas aumentó, y con ello, la ansiedad de ambos. Cada visita al doctor era un recordatorio de que el reloj seguía corriendo, y de que cada paso en falso podría significar el fin del sueño que tanto habían perseguido. Durante una de esas consultas, el médico les informó que, aunque el tratamiento estaba progresando, los resultados no eran tan rápidos como esperaban. Ana sintió un nudo en el estómago, pero trató de mantenerse optimista. Jorge, por otro lado, empezaba a perder la paciencia. Una tarde, mientras estaban en la sala de espera, Jorge rompió el silencio que había crecido entre ellos durante las últimas semanas. «Ana, no sé si esto va a funcionar. No quiero que te hagas más daño», dijo en voz baja, pero con un tono cargado de preocupación. Ana lo miró, sorprendida. «¿Estás diciendo que deberíamos rendirnos?», preguntó, su voz cargada de dolor. Jorge negó rápidamente. «No es eso, pero no quiero verte sufrir así, no quiero que este tratamiento te consuma». Ana, herida pero comprendiendo sus palabras, suspiró. «Este es nuestro último intento, Jorge. No puedo dejarlo ahora. Hemos llegado demasiado lejos». Aunque entendía sus miedos, no podía permitirse abandonar el proceso. A pesar de sus dudas, Jorge decidió apoyarla, pero el peso de la incertidumbre los rodeaba, haciéndolos sentir más vulnerables que nunca. Con el paso de los días, la tensión comenzó a desbordarse en pequeños detalles. Una discusión sobre qué cenar se volvía en un enfrentamiento lleno de frustraciones acumuladas. Las noches en las que solían quedarse conversando ahora eran silenciosas, llenas de pensamientos no dichos. Jorge intentaba ser el apoyo que Ana necesitaba, pero sentía que sus fuerzas flaqueaban cada vez más. El tratamiento continuaba, y con cada consulta venía una mezcla de esperanza y desesperación. Ana, decidida a seguir adelante, se aferraba a los pequeños avances que los médicos le comunicaban. Pero, al mismo tiempo, en su interior, una parte de ella también comenzaba a prepararse para la posibilidad de que, a pesar de todo su esfuerzo, tal vez nunca lograrían lo que tanto deseaban. La cena familiar de esa noche parecía transcurrir como cualquier otra. Los padres de Jorge los habían invitado, queriendo distraerlos un poco del estrés que sabían que estaban enfrentando. La mesa estaba llena de platos bien servidos, el aroma de la comida llenaba el ambiente,
pero Ana apenas probaba bocado. Jorge intentaba conversar con su padre sobre trivialidades, pero su mente estaba en otro lugar. Todo iba relativamente bien, hasta que la hermana menor de Jorge, Carolina, rompió el hielo con una pregunta inocente que cayó como una bomba sobre la mesa. ¿Y ustedes, cuándo van a tener hijos?, preguntó sonriendo, sin notar el cambio inmediato en la expresión de Ana. El silencio se hizo tan pesado que casi podía cortarse con un cuchillo. Ana sintió una punzada en el pecho y bajó la mirada hacia su plato, mientras Jorge se tensaba visiblemente. Carolina, ajena al dolor que había causado, siguió hablando sin detenerse. Ya va siendo hora, ¿no creen? Todos nos estamos preguntando cuándo tendremos un nuevo miembro en la familia. El rostro de Ana se puso pálido. Había aprendido a disimular su dolor en situaciones como esta, pero esa noche las palabras de Carolina tocaron una herida demasiado abierta. Jorge, al ver la incomodidad de Ana, intentó cambiar de tema con una risa nerviosa, pero su madre intervino. Bueno, querida, todo a su tiempo. No hay que apresurarlos. A veces las cosas no salen como uno espera, dijo, con una mezcla de cariño y preocupación en su tono. Pero, en lugar de calmar la situación, solo hizo que Ana sintiera el peso de su realidad con más fuerza. Jorge tomó la mano de Ana debajo de la mesa, apretándola ligeramente para tratar de calmarla. Sin embargo, Ana se levantó abruptamente, dejando a todos en silencio. Disculpen, necesito salir un momento, dijo rápidamente antes de caminar hacia la puerta. Jorge la siguió sin pensarlo, dejando a su familia en un desconcierto palpable. Una vez fuera de la casa, Ana rompió en llanto, el tipo de llanto que había estado reprimiendo durante semanas. No puedo más, Jorge sollozó, entrecortada. No puedo soportar más preguntas, más expectativas, más, todo. Jorge la abrazó, sintiendo su propio corazón quebrarse al verla así. Lo sé, murmuró mientras acariciaba su cabello, tratando de contener sus propias lágrimas. Te prometo que todo esto va a pasar. Vamos a encontrar la manera de seguir adelante, con o sin un hijo, pero lo haremos juntos. Ana se apartó ligeramente, limpiándose las lágrimas con las mangas de su suéter. ¿Y si nunca puedo ser madre? ¿Y si todo esto es en vano?, preguntó con la voz rota. Jorge tomó aire profundamente, buscando las palabras correctas. Si no podemos tener un hijo, encontraremos otra forma de ser felices. Tal vez no será como lo imaginamos, pero eso no cambia lo que somos. Lo que hemos construido juntos. Ana lo miró por unos segundos, intentando procesar sus palabras. Aunque el dolor seguía allí, sintió un pequeño alivio al saber que, al menos, no estaba sola en esta batalla. Una tarde, mientras Ana caminaba por el parque para despejar su mente, se encontró con Mariana, una antigua compañera de la universidad a quien no veía desde hacía años. Mariana se acercó con una sonrisa cálida y la abrazó sin dudar. Ana, sorprendida por el encuentro, no pudo evitar sentir una mezcla de emociones al verla. Mariana siempre había sido un espíritu optimista, una persona con una energía contagiosa, algo que Ana necesitaba desesperadamente en ese momento. Después de intercambiar algunas palabras triviales sobre sus vidas, Mariana notó la tristeza en los ojos de Ana, una tristeza que intentaba disimular. Ana, sé que no es de mi incumbencia, pero, ¿estás bien? Pareces cansada, preguntó con preocupación genuina. Ana dudó por un momento, pensando en cómo explicar algo tan profundo y doloroso a alguien con quien había perdido el contacto, pero de alguna manera, sintió que podía confiar en ella. Estamos pasando por algo difícil. Jorge y yo hemos intentado tener un hijo por mucho tiempo, pero nada parece funcionar, confesó finalmente, sintiendo una liberación al decirlo en voz alta. Mariana la escuchó atentamente, sin interrumpirla, dejando que Ana descargara el peso que llevaba sobre los hombros. Cuando Ana terminó de hablar, Mariana tomó su mano suavemente, y con una expresión serena, dijo: «Yo pasé por algo parecido hace unos años. Fue el momento más oscuro de mi vida. Pensé que nunca saldría de ese agujero, pero algo cambió, y no fue lo que yo esperaba». Ana la miró, sorprendida, no recordaba que Mariana hubiera pasado por algo así. «¿Qué hiciste?», preguntó Ana,
con una mezcla de curiosidad y esperanza. Mariana sonrió con nostalgia. Un día, sin planearlo, conocí a alguien que me habló sobre la fe de una manera que nunca había considerado. No fue nada mágico ni repentino, pero comencé a ver las cosas de forma diferente. Me di cuenta de que había formas de encontrar paz, aunque el resultado no fuera el que imaginaba. Después de eso, las cosas comenzaron a cambiar en mi vida, de maneras que nunca anticipé. Ana, no te estoy diciendo que hay una solución rápida, pero a veces, cuando todo parece perdido, es cuando algo diferente puede suceder. Ana se quedó en silencio, procesando lo que Mariana le había contado. No era una respuesta directa, ni una promesa de que todo se resolvería, pero había algo en sus palabras que resonaba profundamente en ella. Tal vez, pensó Ana, había estado buscando una solución exacta cuando lo que necesitaba era una nueva perspectiva, una manera de soltar el control que tanto había intentado mantener sobre su vida. Mariana le recomendó que hablara con una persona que había sido clave en su propio proceso de sanación, alguien que ayudaba a las personas a reconectar con su fe o simplemente a encontrar un nuevo equilibrio en medio del caos. No pierdes nada intentándolo, dijo Mariana con una sonrisa alentadora. Ana, que siempre había sido un poco escéptica respecto a esas cosas, sintió una chispa de curiosidad. No estaba lista para rendirse del todo, pero quizá este encuentro inesperado era una señal de que debía abrirse a otras posibilidades. Antes de despedirse, Mariana la abrazó con fuerza y le dio un pequeño papel con un número de teléfono. «Llámalo cuando estés lista», le dijo. Ana guardó el papel en su bolsillo sin saber si realmente lo usaría, pero algo dentro de ella, por primera vez en mucho tiempo, sentía un destello de esperanza. Ana miró el pequeño papel con el número que Mariana le había dado durante varios días, sin decidirse a llamar. Cada vez que lo sacaba del bolsillo, se llenaba de dudas. Jorge notaba que algo había cambiado en ella desde ese encuentro, pero no preguntaba. Finalmente, una tarde, mientras Jorge estaba en el trabajo, Ana se sentó en la cocina, el teléfono en la mano, y marcó el número. Al tercer timbrazo, una voz amable contestó. «Hola, hablo con Andrés», dijo la voz al otro lado de la línea. Ana vaciló un momento, sintiendo que las palabras no le salían. «Sí. Mariana me dio tu número», respondió, tratando de sonar más segura de lo que realmente estaba. Andrés no pidió más explicaciones. Su voz era cálida y reconfortante, y la invitó a una reunión informal que organizaba cada semana con un pequeño grupo de personas en situaciones similares. Ana aceptó, aunque no estaba del todo convencida de que eso fuera lo que necesitaba. El día de la reunión, Ana llegó a una casa pequeña y acogedora en las afueras de la ciudad. La sala estaba iluminada por la luz suave de las velas, y un grupo de 5 personas conversaba en un ambiente relajado. Andrés la recibió con una sonrisa tranquila, y al instante Ana sintió que había tomado la decisión correcta al venir. Durante la charla, las historias que escuchó la conmovieron profundamente. Todos los presentes habían enfrentado pérdidas o dificultades enormes, pero lo que más la sorprendió fue la paz que reflejaban mientras compartían sus experiencias. Al finalizar la reunión, Andrés la invitó a quedarse un poco más. «¿Cómo te sientes?», preguntó, mirándola con ojos llenos de comprensión. Ana tomó aire profundamente, pensando en cómo responder. «No lo sé. Por un lado, me siento más tranquila, pero también asustada. No sé si estoy lista para aceptar que tal vez las cosas no salgan como quiero», confesó, con la voz un poco temblorosa. Andrés asintió lentamente. «Es normal sentir miedo. No se trata de renunciar a tus sueños, sino de encontrar paz en medio de la incertidumbre. Dejar de luchar contra lo que no puedes controlar puede ser el primer paso para sanar». Ana no estaba segura de si eso era exactamente lo que necesitaba, pero sus palabras resonaban en algún lugar profundo dentro de ella. Esa noche, mientras conducía de regreso a casa, las calles vacías y la brisa fría parecían calmar algo en su interior. Por primera vez en mucho tiempo, no se sentía consumida por la ansiedad. Se dio cuenta de que había estado enfocando toda su energía en el dolor, en la pérdida, sin permitirse ver que quizá existía un camino alternativo. Cuando llegó a casa, Jorge la esperaba en la sala, sentado con una expresión de preocupación en su rostro.
¿Cómo te fue?, preguntó con cautela, sabiendo lo delicado que era el tema para Ana. Ella sonrió ligeramente, algo que no había hecho en semanas. Fue diferente, respondió. No quiso entrar en detalles todavía, pero Jorge sintió que esa respuesta, por pequeña que fuera, significaba mucho. Me alegra que hayas ido, dijo suavemente, tomándole la mano con ternura. Esa noche, mientras se acostaban, Ana sintió una calma que hacía mucho tiempo no experimentaba. No se trataba de que todo estuviera bien, ni de que hubiera encontrado una solución mágica. Pero había una ligera claridad, una sensación de que estaba en el camino correcto, de que quizá, al final de todo, podría encontrar una forma de ser feliz, con o sin un bebé. Las semanas siguientes trajeron un respiro inesperado a la relación de Ana y Jorge. Aunque el tratamiento seguía su curso, algo en la actitud de Ana había cambiado. Se mostraba más tranquila, menos desesperada por controlar cada pequeño detalle, lo que sorprendía a Jorge. Una noche, mientras cenaban, él no pudo evitar comentarlo. Te he notado más relajada últimamente, Ana. ¿Te sientes mejor? Ana lo miró, con una pequeña sonrisa en los labios. No es que me sienta mejor, exactamente, pero creo que algo dentro de mí ha cambiado. Ya no tengo tanto miedo de lo que pueda pasar. Jorge asintió, contento de ver a Ana más serena, aunque él aún cargaba con sus propios miedos. Los resultados de las pruebas que hacían semanalmente se avecinaban, y la tensión en su estómago crecía cada vez que pensaba en ello. Esa misma noche, mientras estaban en la cama, Jorge no pudo contener sus dudas. ¿Qué haremos si no funciona, Ana?, preguntó en voz baja, rompiendo el silencio de la habitación. Ella respiró profundamente antes de responder. No lo sé con certeza, Jorge. Pero he estado pensando, tal vez haya otras formas de ser padres. Podemos considerar la adopción, o, simplemente seguir adelante, juntos. Las palabras de Ana lo desconcertaron. Hablar de seguir adelante sin un hijo había sido, hasta ese momento, algo impensable para ambos. Jorge se quedó en silencio, tratando de procesar la idea. Sabía que Ana estaba hablando desde un lugar de aceptación, pero él aún no se sentía preparado para renunciar a su sueño. No sé si estoy listo para eso, confesó. Ana lo miró con comprensión, sin intentar presionarlo. No tienes que estar listo ahora. Solo quiero que sepas que, pase lo que pase, estaremos bien. Te tengo a ti, y eso es lo más importante. Días después, llegó la tan esperada consulta médica. Ambos entraron en la sala con una mezcla de ansiedad y calma, como si ya hubieran pasado por este ciclo emocional tantas veces que el miedo comenzaba a volverse familiar. El médico los recibió con un semblante serio, pero esta vez, había una pequeña chispa de esperanza en su mirada. Los análisis muestran una respuesta positiva al tratamiento. Hay buenas posibilidades de que estemos más cerca de lo que pensábamos, dijo, con cautela en su tono. Ana se quedó congelada un momento, procesando lo que acababa de escuchar. Jorge le tomó la mano instintivamente, pero esta vez, ella no sintió la misma explosión de emociones que habría esperado. Claro, estaba emocionada, pero también había algo más, una sensación de equilibrio, de que, aunque el resultado fuera positivo, ya no dependía solo de eso para encontrar la paz que tanto había buscado. Entonces, seguimos adelante, dijo Ana con una leve sonrisa, mirando a Jorge, quien asintió, esta vez con una chispa de esperanza renovada. A medida que salían de la clínica, el aire frío de la tarde los envolvió, pero ninguno de los dos pareció notarlo. Caminaban tomados de la mano, en silencio, pero no era el silencio incómodo que habían compartido en meses anteriores. Este estaba lleno de una quietud reconfortante, una especie de aceptación. Vamos a intentarlo una vez más, dijo Jorge finalmente, mirándola a los ojos. Ana asintió, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que podía respirar. Aquella noche, mientras se acostaban, Ana reflexionaba sobre todo lo que habían pasado. Estaban a punto de enfrentar un nuevo desafío, pero esta vez, el peso no parecía tan insoportable. Había encontrado una fuerza en su interior que antes no sabía que existía, y aunque el camino seguía siendo incierto, ya no sentía el pánico que la había consumido antes.
El futuro seguía siendo un misterio, pero por primera vez en mucho tiempo, el miedo a lo desconocido ya no dominaba su vida. El día en que Ana debía hacerse la prueba definitiva llegó con una mezcla de emociones contenidas. Jorge la acompañó a la clínica, pero el silencio entre ellos era distinto al de veces anteriores. Aunque ambos sentían el peso de la incertidumbre, había una paz extraña, como si ya se hubieran preparado para cualquier resultado. En la sala de espera, Ana jugueteaba con sus manos, mientras Jorge, sentado junto a ella, se mantenía quieto, mirando hacia la ventana. La luz que entraba por los cristales era suave, casi reconfortante, y eso calmaba un poco el nerviosismo que flotaba en el aire. Cuando el médico finalmente salió con los resultados, el corazón de Ana dio un vuelco. Sintió la mano de Jorge apretar la suya, firme pero suave, como siempre lo hacía cuando ambos necesitaban fuerzas. El doctor los invitó a entrar a su oficina, y por unos segundos, todo lo que había en la sala desapareció, solo existían ellos tres. Con una mirada seria, pero sin dejar de sonreír, el médico colocó el sobre la mesa. «Tengo buenas noticias», dijo, pausadamente. Ana y Jorge se quedaron inmóviles, sin atreverse a reaccionar de inmediato, como si sus mentes no pudieran procesar lo que acababan de escuchar. Ana dejó escapar un suspiro que había estado conteniendo, y al instante sintió como sus lágrimas empezaban a correr por su rostro, sin poder evitarlo. «¿Eso significa qué?», comenzó a preguntar, pero no terminó la frase. El médico asintió. «El tratamiento ha funcionado. Ana, estás embarazada». Las palabras parecían flotar en el aire, como si hubieran esperado tanto tiempo por ese momento que ahora no sabían cómo reaccionar. Jorge, que siempre intentaba mantener la compostura, se dejó llevar por la emoción y abrazó a Ana, apretándola con fuerza contra su pecho. Ambos lloraban, no solo por la noticia, sino por todo lo que habían pasado para llegar hasta ahí. En el trayecto de vuelta a casa, las calles parecían más brillantes, más llenas de vida. Ana, con una mano en su vientre aún plano, miraba por la ventana con una sonrisa serena en su rostro. Jorge conducía en silencio, pero no podía dejar de mirarla de reojo, asimilando la realidad de lo que acababan de escuchar. «¿Lo crees?», preguntó Ana, rompiendo el silencio con un tono de incredulidad mezclado con felicidad. «Es real», respondió Jorge, esta vez con una sonrisa amplia. Por primera vez en mucho tiempo, el futuro no parecía oscuro, sino lleno de una esperanza tangible. Esa noche, se sentaron juntos en la sala de estar, sin decir mucho, pero compartiendo una sensación de alivio que solo ellos podían entender. Ana, apoyada en el hombro de Jorge, recordaba todo lo que habían vivido, las noches sin dormir, las lágrimas, las frustraciones. Y, aunque el miedo seguía presente, algo había cambiado. Ahora podían imaginar un futuro diferente. Ana se atrevió a pensar en los nombres, en la habitación que tanto había planeado, en las primeras pataditas que esperaría sentir en los próximos meses. Pero mientras la emoción inundaba sus corazones, también sabían que el camino que seguía no estaba libre de desafíos. Ana se despertó a mitad de la noche, incapaz de dormir, y se dirigió al pequeño cuarto que algún día sería la habitación del bebé. Se quedó en la puerta, contemplando el espacio vacío, y sintió una mezcla de alegría y preocupación. «Esto es real», susurró para sí misma, tocando su vientre suavemente. Sin embargo, detrás de esa felicidad, sabía que debía ser cautelosa, que el milagro que estaban viviendo también traía consigo sus propios miedos. Al día siguiente, decidieron no compartir la noticia con nadie aún. «Vamos a esperar un poco», dijo Ana, mirando a Jorge con determinación. Él estuvo de acuerdo, entendiendo que el momento era demasiado íntimo para ser compartido todavía. Querían disfrutar de esos primeros días con calma, en silencio, sin las expectativas ni las preguntas de los demás. Los meses pasaron con una mezcla de cautela y esperanza. Ana sentía cada pequeño cambio en su cuerpo como un recordatorio del milagro que se estaba gestando, pero el miedo a que algo saliera mal nunca la abandonó del todo. Sin embargo, el embarazo progresaba sin complicaciones. Cada visita al médico traía nuevas confirmaciones de que el bebé crecía sano y fuerte. Jorge, aunque siempre había sido el más cauto, empezó a permitirse pequeños gestos de ilusión,
pintó la habitación, compró los primeros juguetes, y a menudo lo sorprendía hablando en voz baja con el vientre de Ana, como si ya pudiera sentir la presencia de su hijo. El día del parto llegó una madrugada tranquila. Ana se despertó con un dolor suave, y al principio pensó que eran los nervios o alguna incomodidad pasajera. Pero al pasar las horas, las contracciones se hicieron más intensas y regulares. Despertó a Jorge, y su rostro, aunque lleno de emoción, también reflejaba el nerviosismo de lo que estaba por suceder. Rápidamente se dirigieron al hospital. Mientras Jorge conducía, Ana miraba por la ventana, recordando cada momento del largo viaje que los había llevado hasta allí. Todo el dolor, la desesperación y la incertidumbre de los últimos años se sentían lejanos, como un eco distante. Al llegar al hospital, el proceso fue más rápido de lo que esperaban. Ana, exhausta pero llena de determinación, se concentró en cada respiración, en cada empuje. Jorge nunca soltó su mano, susurrándole palabras de ánimo, de amor, de fe. Finalmente, después de horas que parecieron una eternidad, el llanto agudo de un bebé llenó la sala. Ana se desplomó en la cama, entre lágrimas de alivio y felicidad. El médico sonreía mientras colocaba al pequeño bebé en los brazos de Ana. «Es perfecto», dijo Jorge con la voz entrecortada por la emoción. Ana, con el corazón lleno, miró a su hijo por primera vez, sintiendo que su mundo entero cambiaba en ese instante. El bebé se acomodó en su pecho, y Ana no pudo evitar llorar. Lágrimas de gratitud, de felicidad profunda, de un amor que nunca había experimentado antes. Había sido un camino largo, lleno de obstáculos que parecían insuperables, pero en ese momento, con su hijo en brazos y Jorge a su lado, supo que todo había valido la pena. Jorge, visiblemente emocionado, se inclinó para besar la frente de su hijo y luego a Ana, susurrándole: «Lo logramos. Lo tenemos aquí». Las palabras eran simples, pero llevaban todo el peso de los años de lucha y el triunfo que ahora saboreaban. Ana cerró los ojos por un momento, respirando profundamente, dejando que la realidad la inundara. Había tenido miedo, había dudado, y había pensado en renunciar tantas veces, pero ahora, con ese pequeño ser en sus brazos, todo el sufrimiento desaparecía. Su corazón, que durante tanto tiempo había sentido ese vacío, ahora latía con una intensidad nueva. Sentía que había renacido junto con su hijo. Pasaron las horas, y esa primera noche en el hospital fue tranquila. Ana, aún debilitada por el esfuerzo, no podía dejar de mirar a su hijo. Jorge estaba sentado a su lado, observándola con admiración. Habían sido probados, habían sido empujados al límite de lo que creían posible, pero de alguna manera, habían encontrado la manera de seguir adelante, juntos. «Te amo», susurró Ana, acariciando la diminuta mano del bebé que descansaba en su pecho. «Nunca pensé que llegaría este día», añadió, mirando a Jorge. Él sonrió y asintió. «Yo tampoco. Pero aquí estamos». El sol de la mañana empezaba a filtrarse por la ventana cuando Ana finalmente cerró los ojos, segura de que su vida, aunque no había salido como la había planeado, ahora tenía un sentido más profundo de lo que jamás había imaginado. Tenía a su hijo, a su compañero de vida, y lo más importante, la certeza de que lo imposible a veces solo requiere paciencia, fe y amor. Con eso en mente, se dejó llevar por un sueño profundo y reparador, mientras el futuro, por primera vez, parecía tan brillante como el amanecer que despuntaba en el horizonte. Si te gustó este contenido, deja un comentario contándonos qué fue lo que más te marcó de esta historia. ¿Quieres seguir explorando temas como este? Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte ningún contenido nuevo.